Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos. Vamos a dar inicio a esta semana y vamos a estar hablando bajo el tema ¿qué espíritu hay en ti? Y he tomado una porción de la escritura que se encuentra en 1 Corintios, su capítulo 2 y el versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque tú nos has dado ese espíritu que es tu Espíritu Santo. Gracias porque tu Espíritu Santo nos enseña a través de tu palabra cómo vivir tu vida cristiana. Permite que esta meditación sea de bendición para cada uno de mis oyentes y que puedan saber a través de ella dónde están y hacia dónde irán. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús y cuando recibimos al Señor Jesús, nosotros recibimos el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, llamado el Espíritu Santo, que viene a morar en nosotros, porque recordemos que cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en el mundo, una de las cosas que el Señor Jesucristo vino a hacer fue a salvar el mundo, y el Señor vino a salvar el mundo a través de la predicación del Evangelio que Él mismo trajo. No fue a través de una vara mágica, no fue a través de una declaración, no fue a través de una obligación. El Señor vino a predicar el Evangelio para que a través del Evangelio la persona que escucharon y la que escuchaban y la que escuchan hoy día, porque eso es lo que nosotros predicamos, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación. El Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación. Jesucristo comenzó diciendo: arrepiéntanse para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor vino a establecer que nosotros, para vivir en ese reino preparado por Él, debíamos de arrepentirnos, porque éramos pecadores, porque somos pecadores, y ese no es un reino ni de pecadores, ni de pecado, ni para pecadores. Ese es un reino para personas que entiendan que son pecadores y entiendan que en esa condición no se va a poder vivir con Cristo, porque Dios, que es el Jesucristo que vino al mundo manifestado en carne, es un Dios de santidad, un Dios que habita, que mora, que es la santidad. Y ahí no se puede vivir en pecado ni con pecado. Entonces era necesario que nosotros, que somos pecadores, tuviéramos que hacer eso que hay que hacer, que es reconocer nuestra condición de pecado, porque es lo que dice el Evangelio: arrepiéntanse porque son pecadores. Y entonces nosotros, creyendo en esa verdad, nosotros nos arrepentimos. Y al arrepentirnos, dice la Biblia, que hemos recibido el espíritu no hemos recibido el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es el espíritu del pecado, dirigido por Satanás. Y son muchos espíritus que andan por el mundo, engañando y confundiendo a las personas, aún dentro de los ambientes cristianos. No quiere decir que nosotros estamos libre de ser tentado por Satanás, porque como hemos dicho en otras ocasiones, Satanás tiene poder y Dios lo tiene aquí en el mundo justamente todavía. Entonces no vamos a creer el cuento de que Satanás no existe. Satanás existe de la misma manera que Dios existe. Lo único es que el que es poderoso es Dios. Dios es el que tiene todo el poder. Y Dios en su momento, ya eso lo hemos hablado, Dios atrapará a Satanás cuando Dios decida y desaparecerá a Satanás. Pero mientras tanto, Él anda por ahí. Entonces nosotros debemos cuidarnos de él y cuidar a lo nuestro de Satanás, para que no reciban esos espíritus, que son muchos, que trabajan a favor de Satanás, que son espíritus de mentira, espíritus de tinieblas, espíritus de confusión, espíritu de chisme y cuántas cosas más podemos decir, porque nosotros entonces no hemos recibido el espíritu del mundo. Ese es el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
No hay manera de apreciar la salvación sin ser parte de los salvados. Si usted no es parte de los salvados, usted no va a entender lo que es. Pero cuando usted entienda su condición de pecador y usted entienda que debe cambiar esa condición y Dios le ayude a cambiarla, y Dios en su misericordia le perdone su pecado, entonces usted va a saber lo que es la salvación y lo que es el Espíritu de salvación y lo que es el Espíritu Santo y la gracia que Dios nos ha concedido a través de su Espíritu para que nosotros que éramos pecadores ahora seamos pecadores redimidos y nosotros tengamos un espacio, un lugar que vamos a vivir por siempre y para siempre, porque este lugar nos lo garantiza la salvación, nos lo garantiza Cristo, y Cristo las promesas que hizo las cumplió. ¿Cómo no va a cumplir esta? ¿Cómo nosotros vamos a no creer que Jesucristo es el autor de la salvación y que Jesucristo quiere salvarte y puede salvarte para que tenga el Espíritu que te muestra a Dios y que puede creer en Dios? Porque sin el Espíritu Santo es imposible. Pero está disponible el Espíritu Santo en este día para que si tú aceptas al Señor y tú lo recibes, ya sabes que si recibes al Señor tú serás salvo. Y si no lo recibes serás condenado. Dios te bendiga en este día.